Muy buenas tardes. En este día miércoles, anoche hubo luna llena, donde las energías están bastante poderosas. Hoy día es 8M. Entonces, creo que es interesante también como realizar un en vivo sobre temas definitorios en cuanto a uno de los temas que más me interesa y que trabajo. Me refiero especialmente a lo que dice relación con el sendero oscuro. Y desde esta perspectiva quiero como hablar acerca de lo que me parece una especie de necesaria clarificación respecto de lo conceptual. Bueno, voy a explicarme quizás de una manera más sencilla. En el fondo tiene que ver lo que quiero hablar en torno a lo que dice relación con que si es correcto o no llamar mano izquierda a una serie de prácticas que en Occidente especialmente realizan ciertos tipos de magos. Es decir, realmente lo que hacemos muchos, el trabajo de muchos, que estamos buscando, por ejemplo, la energía del abismo, la energía del dragón, la energía luciferiana, corresponde realmente a ese término left hand path o vía de la mano izquierda. ¿Realmente es eso lo que se está haciendo? Bueno, y es un tema que quería conversar con ustedes en este live. Un breve live, pero creo que va a ser de los más importantes, porque en el fondo tiene que ver con cuestiones que nos van dando direcciones en torno a nuestro trabajo espiritual. Y, y al respecto, si bien es cierto, yo durante mucho tiempo también empleé la terminología de left hand path, mano izquierda, vía la mano izquierda, sendero a la mano izquierda, en algún momento sentí que había un error bastante importante porque no se adecua plenamente las prácticas que realizamos los magos oscuros, por llamarlo de alguna forma, ¿cierto? Porque estamos también dentro de un plano de la dualidad, que es necesario a veces como definir ciertas cuestiones, más allá de que en el fondo exista una unidad y una no dualidad, pero en este plano inmediato, donde vivimos normalmente, donde nuestra mente se desarrolla normalmente, es importante definir cuestiones. Y al respecto, una de las categorías más usadas por los que nos definimos de alguna manera interesados como en la magia más dura, la magia que tiene que ver con ciertos trabajos y búsquedas, con ciertos espíritus distintos a los que normalmente usan las personas que están como en el camino más de la luz, aun cuando acá también hay una luz, pero ustedes me entienden a qué personas me refiero. Entonces siento que no se adecua a la definición a lo que realizamos muchos de nosotros. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la goetia, todo lo que tiene que ver con ciertas prácticas de magia sexual, todo lo que tiene que ver con la cábala goética, ¿cierto? O la cábala clifótica. Todas esos trabajos, esas actividades, no corresponden realmente a el camino de la mano izquierda. Así de tajante. ¿Por qué? Porque el término viene del tantrismo, viene del hinduismo en general, y específicamente el tantrismo, donde se quiere hacer una distinción entre la vía de los brahmanes, que es la vía de la devoción, especialmente la vía de la sumisión a una voluntad superior, sea Brahma u otro concepto, versus el camino que toman especialmente los practicantes del tantrismo, en los cuales ciertas características propias de la vía brahmánica o la vía de la mano derecha, la vía que podríamos decir de la sumisión, la vía pasiva, hay una tremenda diferencia, ¿ya? Porque los tántricos se alejan justamente de todos esos caminos. Para ellos, por ejemplo, las reglas y las normas que deben seguir las personas según los brahmanes y la gente de la mano derecha, acá son distintas. Se puede vulnerarlas, se puede
e incluso a veces se invita a romper esas reglas. También hay temas de castas, por ejemplo, que acá no corren. También hay temas de práctica sexual que son muy normadas en la vía de la mano derecha, acá no lo son. Entonces, esa es la distinción en el fondo, como muy resumido, entre lo que es la vía de la mano derecha y vía de la mano izquierda. Categorías que surgen en el hinduismo y que se aplican especialmente a, por un lado, la vía brahmánica tradicional hindú versus la vía de algunas personas que exploran el tantrismo. Al respecto hay un video sobre el tantrismo que está en mi canal para que lo revisen, y donde verán que el tantrismo no es como lo muestran tampoco aquí en Occidente. Entonces, esta categoría nace en un contexto hindú y se aplica a un contexto hindú. Entonces, acá no tiene sentido en Europa o en América, por ejemplo, hablar de mano izquierda para referirnos a prácticas que son, claro, de alguna manera contrarias a las de la Iglesia Católica, por ejemplo, o alejadas de estas sin que necesariamente haya una búsqueda de ser distinto o contradecir lo otro, simplemente cada uno por su camino, pero no hay que trasladar estas definiciones acá porque no corresponden y no tienen la misma lógica. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando realmente en este camino, en este andar? Los que experimentamos o buscamos, por ejemplo, el trabajo con ciertos demonios, ciertos espíritus, con lo que dice relación con el dragón y sus 11 cabezas, los misterios, por ejemplo, de Lilith, lo que dice relación con el árbol sefirótico, por ejemplo, todo eso, como también otras prácticas mágicas que no son las convencionales, ¿cómo denominar esto? Y bueno, me parece que un concepto muy adecuado sería el de llamarlo simplemente camino, vía o sendero sombrío. Ello es muy entendible para todos, a diferencia de hablar del left hand path. Esto es muy entendible para todos, es muy simple también. En el fondo, sendero sombrío es el camino de las sombras. El camino de las sombras que se debe entender de dos maneras. Por un lado, efectivamente puede ser en el sentido de una especie de adecuación de la terminología junguiana a la vía mágica. Entonces la exploración de la propia sombra. Sí, en un aspecto lo es. También se trabaja con eso en todo este tipo de trabajo del sendero sombrío. Pero también sombra en relación a lo que dice, a lo que es los espíritus que habitan las sombras, los espíritus demoníacos, los espíritus del caos, los espíritus del desorden, del vacío, los espíritus del abismo, los espíritus de la noche, por ejemplo, los seres de la noche. Entonces, hablar de sendero sombrío me parece una fórmula mucho más adecuada, más real, más cercana también, ¿cierto?, a hablar de terminología tántrica, que por cierto es muy interesante, pero que no se adecua precisamente a las prácticas que acá en Occidente normalmente se llama como left hand path o vía de la mano izquierda, cuando en realidad son más que caminos de la sombra, vías de la sombra. Bueno, espero que estas consideraciones necesarias sobre este tema les puedan ser útiles también en su propio caminar. Es una invitación también a indagar bien en cómo nos definimos, en analizar bien también si estos conceptos traídos de afuera muchas veces no hacen un sentido y si es que existen otras formas más adecuadas para expresarnos y para llamarnos. A mí me parece mucho más correcto hablar de vía sombría, vía de las sombras, sendero de las sombras, camino de las sombras, que utilizar esta ya trillada terminología de left hand path o vía de la mano izquierda, aplicable a mi juicio solamente en un contexto cultural y espiritual como el de la India o países cercanos que también practican el tantrismo. Bueno, a ver qué les parece esto. Creo que puede ser útil, creo que también para algunos les puede molestar, a algunos les puede ser polémico, pero la verdad si lo vemos así fríamente, parece algo bastante ordenado, bastante claro y sensato para la aplicación de ciertas terminologías. Nos vemos en un próximo en vivo o en otro video que realice pronto. Recuerden que también existe la posibilidad no solo de ser suscriptor de este canal, sino también de ser miembro activo, participando por un pago bastante
exiguo de dinero en las membresías del canal. Así que si quieren participar ahí pueden tener acceso a una serie de videos que no son los públicos, que no son los que están visibles para todos. Ahí podrían ver una serie de temáticas también, donde se indaga este tipo de cosas y donde a veces hago precisiones bastante útiles en el camino de la magia, como también de la narrativa de horror. Nos vemos.